Hola, Dios te bendiga, te habla tu amigo y hermano Adrián Sosa en una cuarta edición de podcast. El texto bíblico que el Señor quiere decirte en esta ocasión y que nos dice a todos es el siguiente. Se encuentra en Mateo capítulo 5, verso 6, que nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Aquí está: bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y es que cuántas veces hemos visto ciertas circunstancias que pasan en nuestras vidas, que pasan en el día a día, de aquellas cosas injustas que vemos pasar a otras personas por el Evangelio o por circunstancias normales que comúnmente pasan, pero que tenemos como esa justicia que queremos hacer. Pero sin embargo Dios nos dice aquí que bienaventurado eres, bienaventurado soy, cuando tenemos esa sed de justicia. Pero no tanto la justicia de que si aquel o aquella persona me hizo un daño, que alguien o yo mismo pueda hacer justicia por mis manos, sino Dios se refiere a este tipo de justicia como a la justicia de salvación. Todos llevamos en cuenta que tenemos una meta, y esa meta es salvar nuestra alma, y la justicia viene por eso, por hacerlo justo. Somos justos, entonces tenemos que actuar con justicia. Cada día Dios nos llama a actuar con justicia para con los demás. Tenemos sed de esa justicia que el Señor prometió hacer, esas injusticias que vivimos en la tierra, esas aflicciones que vivimos en la tierra, no porque queramos vivirlas, sino porque son necesarias. Es necesario pasar un proceso. Es necesario pasar un proceso de injusticia para poder alcanzar la justicia del Señor. Pero cuando suceden cosas injustas a nuestros alrededores, en nuestro entorno, no es para que nosotros mismos hagamos justicia, aunque tengamos la sed de justicia. Tenemos que esperar esta promesa que nos dice el Señor aquí: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Entonces, ¿qué nos dice eso? Somos bienaventurados. Bienaventurada eres, bienaventurado soy. Cuando tenemos esa sed, esa hambre de que Dios haga justicia, justifique nuestras cosas negativas que no han hecho o que puedan suceder. Muy a menudo en muchas naciones maltratan a los cristianos. Bienaventurado eres cuando tienes la libre expresión de expresar tu amor por Jesucristo, tu amor por la salvación que el Señor te ha otorgado. Y este es un tiempo para mostrarle al mundo de que bienaventurados somos cuando tenemos esa hambre y esa sed de justicia, pero que esperamos sobre todo en Dios. Esperamos la justicia de Dios, porque la justicia de Dios no falla. Y aunque nosotros somos injustos en ciertas circunstancias con los demás, siempre el Señor tiene la palabra justa para corregirnos y asumir nuestros errores. Y por eso es que tenemos que tomar en cuenta de que no tomar justicia por nuestras propias manos. Suceden casos a diario de cosas injustas, y es algo normal en este mundo, porque el Señor también nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, porque Él ya lo ha vencido. Al resucitar en la cruz Él resolvió esos problemas. La justicia divina que esperamos hoy en día es su venida, que pronto viene. Las señales lo dicen, y tenemos que día con día prepararnos para recibir esa salvación, porque como dice su palabra, muchos son los llamados. Muchos somos llamados, pero pocos son los escogidos. Procuremos ser de los escogidos, porque a pesar de nuestras fallas, nuestras dificultades, Dios también nos llama de que somos bienaventurados y seremos saciados de esa hambre y de esa sed por la justicia.
esa justicia viene. Que te trataron mal, ora a Dios, que esa justicia viene. Es que hablaron de ti, ora a Dios, que esa justicia viene. Que hicieron algo en contra de ti por causa del Evangelio, ora a Dios, que esa justicia viene de parte de Dios a tu vida. Dios quiere resolver nuestros problemas, Dios quiere ayudarnos, pero sobre todo quiere salvar nuestras almas, porque muchas personas piensan, tienen en su mente que el infierno es aquí, y si tú te encuentras en la tierra como un infierno, pues imagínate cómo es el infierno realmente. Es peor, mucho peor. Y por lo tanto, si queremos justicia, por más hambre y sed de justicia que tengamos, no tenemos que hacer la justicia por nuestra propia cuenta. Tenemos que esperar la justicia del Señor, porque esa es la justa y verdadera. Porque a veces podemos pensar que estamos haciendo algo de manera correcta, de manera justa, pero ante los ojos de Dios puede ser que no. Porque hoy en día suceden los siguientes casos. Me hiciste algo, me faltaste el respeto, tienes que tener cuidado y andar por la calle con los ojos abiertos, porque puede que la muerte te persiga, puede que te maten por hacer o pagar o hacer tu justicia propia. Pero el Señor no, el Señor hace justicia. ¿Cómo? Él en la Biblia enumera diferentes formas como Él hizo justicia en ayuda a Abraham, en ayuda a Moisés. Y hoy te dice Él, no yo, lo dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados, seremos saciados. Esa mala temporada que han pasado en tu vida serán justificadas, serán premiadas. Así que no desesperemos. Dios te bendiga, Dios te guarde y recibe esta palabra. Bienaventurado eres tú que tienes hambre y sed de justicia, pero que esa sed, esa hambre no te lleve a cometer errores, porque muchas veces cometemos errores por el hambriento que estamos de la justicia, por el sufrimiento que vivimos en esta tierra de las injusticias. Dios te bendiga, Dios te guarde y no olvides compartir nuestro contenido. Nos vemos en una próxima edición. Dios te bendiga.